Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Gaugamela, la batalla imposible, ¿cómo 47.000 hombres derrotaron al imperio más grande del mundo? ¿Cómo pudo un ejército tan pequeño enfrentarse a un gigante que lo superaba en número, en recursos y en poder, y aún así salir victorioso? La pregunta atraviesa los siglos, como un eco que nunca se apaga. Se habla de 47.000 hombres contra más de 200.000. Una proporción que parece condenar a los primeros a la derrota, a la aniquilación inmediata. Y, sin embargo, lo que ocurrió en aquel día en la llanura de Gaugamela no solo contradijo toda lógica militar de su tiempo, sino que cambió para siempre el rumbo de la historia del mundo. En apariencia, todo estaba ya escrito. El imperio persa había reunido su fuerza más colosal, una marea humana y animal extendiéndose sobre la tierra, con carros, caballería y tropas interminables. Frente a ellos, apenas unas decenas de miles de macedonios y griegos, hombres endurecidos por años de campaña, pero abrumadoramente superados en número. Todo indicaba que aquel sería su fin, la última marcha de un rey demasiado joven que había osado desafiar a los monarcas más poderosos de la tierra. Y, sin embargo, lo imposible ocurrió. Lo que parecía una sentencia de muerte se transformó en la mayor de las victorias. Fue en Gaugamela donde el equilibrio de los imperios basculó, donde un enfrentamiento desigual se convirtió en un mito que resonaría por siglos. Allí se forjó la leyenda de Alejandro, el rey macedonio que no conocía la derrota, y allí se selló la caída de un imperio que había dominado Oriente durante generaciones. Lo que vamos a presenciar no es una simple batalla, sino el momento exacto en que la historia giró en un punto de no retorno. Porque cuando unos pocos se alzan contra lo imposible y vencen, nada vuelve a ser igual. Se dice que fue el genio militar de un joven rey lo que torció el destino en aquella llanura. Otros, en cambio, creen que las cifras que nos han llegado fueron escritas para alimentar el mito, para engrandecer una victoria que quizás no fue tan desproporcionada como las crónicas aseguran. ¿Qué parte es verdad y qué parte es leyenda? Los libros nos hablan de la genialidad de Alejandro, del estratega imbatible que supo leer el terreno y anticipar cada movimiento enemigo. Pero, entre las líneas de las fuentes antiguas, se esconden detalles contradictorios, exageraciones, silencios, relatos fragmentados que dibujan una sombra de duda sobre lo ocurrido. Lo cierto es que la historia oficial nos ofrece un héroe invencible, un conquistador sin fisuras que derribó al imperio más poderoso de su tiempo. Y, sin embargo, en los pliegues ocultos de las crónicas aparece otra pregunta, una que ha intrigado a historiadores y narradores durante siglos: ¿fue realmente Alejandro invencible? ¿O hubo un secreto, una circunstancia desconocida, que inclinó la balanza aquel día en Gaugamela? Alejandro ya había demostrado al mundo que no era un rey cualquiera. Años antes, en Isos, había sorprendido al mismísimo Darío III, obligándolo a huir en desbandada y arrebatándole no solo la iniciativa militar, sino también la confianza de su imperio. Aquella derrota había dejado cicatrices profundas en la dignidad persa. No era una simple batalla perdida, era el golpe que tambaleaba los cimientos de un poder que durante generaciones había dominado con mano de hierro, desde las llanuras de Mesopotamia hasta las costas del Mediterráneo. Darío, humillado pero aún monarca del imperio más vasto de su tiempo, no se resignó. Comprendía que Isos había sido un fracaso personal, pero también una advertencia:
Si quería salvar su trono y su legado, debía recuperar el honor de Persia con un golpe decisivo. No bastaba con reunir soldados. Había que levantar una fuerza tan colosal que la mera visión de su despliegue aplastara toda esperanza en los macedonios. Así, durante meses, Darío reorganizó su imperio. Convocó a los sátrapas de las provincias más lejanas, llamó a los príncipes y nobles de cada región, ordenó reunir tropas desde Bactria hasta Babilonia. El resultado fue una marea humana, un ejército cuya magnitud pretendía ser en sí misma un arma psicológica. Decenas y decenas de miles de hombres, miles de jinetes, carros adornados con cuchillas que relucían bajo el sol, elefantes de guerra que traían el eco de la India. No se trataba solo de un ejército, sino de una declaración. Darío iba a aplastar al joven macedonio que había osado desafiarlo. El rey persa creía que ninguna estrategia, ninguna astucia, podría resistir al peso brutal de una fuerza tan vasta, desplegada sobre una llanura elegida para que su poderío brillara en toda su extensión. Era la apuesta final del gran rey contra aquel muchacho de apenas 25 años que se había atrevido a irrumpir en su mundo. El tablero estaba listo. Alejandro, con su ejército mucho más reducido, marchaba directo hacia lo que parecía un suicidio. Darío, con su coloso humano y animal, esperaba confiado en que esta vez no habría escapatoria para el macedonio. El lugar donde todo se decidiría no fue escogido al azar. Darío, sabiendo que los macedonios se habían mostrado imbatibles en terrenos montañosos y estrechos, buscó la ventaja en la amplitud. Mandó allanar y limpiar una vasta llanura cercana a la aldea de Gaugamela, en Mesopotamia. Un espacio abierto, sin obstáculos, donde sus carros de guerra con cuchillas en las ruedas y su caballería pesada podrían desplegarse con todo su poder devastador. El campo mismo de batalla se convirtió en parte de su estrategia, un escenario diseñado para el triunfo persa. Alejandro, al tanto de los preparativos, no se detuvo. Avanzó con paso firme hacia el corazón de Mesopotamia. No lo movía la imprudencia, sino la convicción de que ese sería el golpe final. La victoria significaría no solo la caída del gran rey, sino la apertura de todo Oriente ante él. No retrocedió ni buscó evitar el enfrentamiento. Consciente de la desventaja, eligió enfrentarse allí, en el terreno donde Darío se sentía más seguro, como si aceptara el desafío de los dioses mismos. El contraste no podía ser más brutal. Por un lado, un imperio envejecido, vasto pero desgastado por intrigas, corrupción y decadencia, que confiaba en el peso de su tamaño más que en la agilidad de su espíritu. Por el otro, un joven rey de apenas 25 años, que no solo comandaba a su ejército, sino que luchaba a su lado, compartiendo sus fatigas, su hambre y sus heridas. El choque que se avecinaba no era solo militar, sino simbólico, el ocaso de un poder antiguo frente al amanecer de una ambición desbordante, encarnada en un líder que soñaba con un mundo unificado bajo su lanza. En los corredores del tiempo, antes incluso de que las lanzas chocaran, ya se murmuraban presagios. Los oráculos, tan temidos como venerados, habían anunciado la ruina del imperio persa. Algunos afirmaban haber escuchado en Delfos que un joven rey de Occidente atravesaría los mares para quebrar al coloso oriental. Otros decían que los augurios hablaban de una batalla en la que un imperio caería bajo el mandato de un elegido de los dioses. Para los macedonios, estas palabras eran promesas; para los persas, un eco inquietante que corroía la confianza en su destino. Con esos rumores sobrevolando a soldados y generales, ambos líderes comprendieron que no se trataba de una campaña más. No habría segundas oportunidades. Darío sabía que, de perder aquí, el prestigio de su corona se disolvería. Alejandro entendía que el triunfo lo alzaría como dueño de Oriente, pero la derrota lo condenaría al olvido. Era, en toda regla, un día decisivo, la jornada que definiría no solo una guerra, sino el rumbo de civilizaciones enteras. El abismo entre ambos ejércitos parecía insalvable. 5 persas por cada macedonio.
cientos de miles contra apenas unos pocos decenas de miles. El simple peso de los números hacía pensar en un resultado inevitable, como si la victoria persa estuviera asegurada antes de comenzar. Los cronistas describen aquella proporción como una pelea imposible, un enfrentamiento en el que la lógica misma dictaba que el más pequeño sería aplastado. Y sin embargo, la historia no siempre obedece a la lógica. Allí, en aquella llanura, estaba a punto de demostrarse que la voluntad, la astucia y el coraje podían pesar más que cualquier cifra. Las cifras que nos han llegado atraviesan la frontera de lo verosímil. Hablan de cientos de miles de persas frente a apenas unos pocos decenas de miles de macedonios. Una desproporción tan grande que muchos historiadores modernos se preguntan si los cronistas antiguos no adornaron la realidad para magnificar la gloria de Alejandro. ¿De verdad Darío reunió un ejército tan gigantesco, capaz de oscurecer la llanura con su número? ¿O fue la pluma de los vencedores la que multiplicó enemigos, para que la hazaña del rey macedonio pareciera sobrehumana? Lo cierto es que nunca sabremos la cifra exacta. Pero poco importa si fueron 100.000 o 200.000, si la proporción fue de 5-1 o de 3-1. Lo que permanece es la sensación de que Alejandro, en aquel amanecer, se enfrentó a un enemigo que lo superaba de manera aplastante. Y lo venció. Esa victoria, real o amplificada por la memoria de los cronistas, se convirtió en la piedra angular de un relato que iba mucho más allá de lo militar. Gaugamela no fue solo una batalla. Fue el nacimiento de un mito. Allí se forjó la imagen del conquistador universal, del joven que parecía guiado por los dioses, destinado a dominar el mundo conocido. Aquel día no se decidió solo la caída de Persia, sino la elevación de Alejandro al rango de figura legendaria. Desde ese instante, dejó de ser un rey mortal para convertirse en un símbolo eterno de ambición, audacia y victoria. Alejandro observaba la llanura de Gaugamela con la serenidad de quien mide el pulso del destino. Sabía que se encontraba en una desventaja abrumadora, sus enemigos eran más. Tenían carros adornados con cuchillas, caballería pesada y el respaldo de un imperio inmenso. Pero también comprendía algo que Darío no podía ver, que el terreno, aún preparado para favorecer a los persas, podía ser manipulado por su ingenio. Estudió cada palmo de aquella extensión. Las colinas lejanas, la amplitud que se abría a los costados, el suelo endurecido para que los carros se desplazaran sin dificultad. No iba a dejar nada al azar. Y tomó una decisión que parecía temeraria, extender su formación hasta límites insólitos. Quería alargar sus filas para que, cuando el coloso persa intentara envolverlo, no hallara un frente compacto al que aplastar, sino una línea flexible, capaz de absorber la presión. Con ello buscaba neutralizar la ventaja de los números, hacer que la marea persa se dispersara, obligada a seguir la forma que él mismo dictaba. Antes de entrar en combate, Alejandro reunió a sus hombres. Habían marchado junto a él desde Grecia hasta las puertas de Asia, y ahora estaban a punto de enfrentar la mayor prueba de sus vidas. El joven rey, montado en su caballo bucéfalo, alzó la voz. Les recordó que aquel día no estaban luchando por una sola tierra, ni por un solo pueblo. No se trataba solo de Macedonia, ni de las ciudades griegas que habían decidido seguirlo. Se trataba de algo más grande, del dominio del mundo entero, de la oportunidad única de quebrar a un imperio que había gobernado durante siglos. Hoy no luchamos por Macedonia, les dijo. Luchamos por todo el mundo. Las palabras resonaron como un trueno en los corazones de sus soldados. Muchos estaban exhaustos, heridos por campañas interminables, con cicatrices en cuerpo y espíritu. Pero aquella frase encendió algo en ellos. La certeza de que el destino los había puesto allí para grabar su nombre en la eternidad. Un ejército pequeño, desafiando a un gigante. Y un rey que, pese a su juventud, se comportaba como si la victoria ya estuviera escrita en los cielos. Del lado persa, la confianza se depositaba en el poder brutal de sus armas más temidas.
Los carros falcados, con cuchillas afiladas extendidas en sus ejes, estaban diseñados para abrir corredores de muerte entre las filas enemigas, cortando hombres y caballos como si fueran hierba. Era el emblema del terror persa, la carta con la que Darío pretendía quebrar la disciplina macedonia desde el inicio. A ellos se sumaba una caballería pesada, formada por nobles y guerreros de las provincias más lejanas, armados hasta los dientes, con lanzas largas, escudos relucientes y corazas que brillaban bajo el sol. Eran la élite del imperio, convencidos de que su número y fuerza bastarían para borrar del mapa a los invasores. El amanecer del 1 de octubre bañó la llanura de Gaugamela con una luz fría, casi metálica. La neblina se disipaba lentamente y dejaba ver un espectáculo que ningún ojo había contemplado antes. Decenas y decenas de miles de soldados persas ocupaban el horizonte. Filas interminables de infantería se extendían como un muro sin fin, caballos piafaban inquietos en los flancos. Los carros se alineaban preparados para la carga devastadora. La tierra misma parecía temblar bajo el peso de aquella multitud. Nunca antes dos mundos se habían enfrentado en tal escala. Para los macedonios, aquella visión debía de parecer el fin de todo. Para los persas, era el comienzo de su victoria inevitable. Darío había reunido una fuerza que no solo pretendía derrotar a Alejandro, sino aplastarlo de tal manera que nadie más osara desafiar al gran rey. Aquel amanecer no era un simple inicio de batalla. Era el umbral de una jornada que decidiría el destino de imperios enteros. En el campamento macedonio, el silencio pesaba más que el acero. Los hombres miraban de reojo hacia el horizonte, donde la masa persa se extendía como un mar infinito. Cada soldado sabía que no había margen para el error, una ruptura, un movimiento precipitado, y serían engullidos sin remedio. El enemigo era demasiado grande, demasiado vasto, y solo la disciplina podía salvarlos. Respiraban hondo, ajustaban las correas de sus armaduras, acariciaban los filos de sus lanzas, como si en cada gesto buscaran un refugio frente al miedo. La tensión no era debilidad, sino consciencia de lo que estaba en juego. Un instante de vacilación bastaría para condenarlos a todos. Alejandro, en cambio, no mostraba duda alguna. Había diseñado su plan con precisión quirúrgica. Sabía que enfrentarse de frente a la masa persa sería suicidio, que si intentaba igualar número por número, sería aplastado sin remedio. Por eso recurrió a una maniobra que pocos comprendieron al principio. Desplegó a su ejército en formación oblicua, adelantando su flanco derecho, el que él mismo comandaba al frente de la caballería de compañeros. Este gesto, aparentemente simple, escondía una genialidad. Al avanzar su ala derecha, Alejandro invitaba al enemigo a atacar con fuerza desmedida contra ese lado, extendiendo sus propias filas en busca de envolverlo. Pero en esa maniobra se abría una brecha, un hueco en el centro persa que él planeaba aprovechar como una daga directa al corazón. Mientras los persas se desplegaban como un océano que intentaba rodear, él ya preparaba la ola que, en el momento justo, se estrellaría contra el mismísimo rey Darío. Los macedonios lo siguieron con una mezcla de fe y desconcierto. Sabían que aquel joven los había llevado de victoria en victoria, y que su instinto parecía imposible de refutar. Y así, con el flanco derecho adelantado, el ejército de Alejandro se dispuso a enfrentar a un enemigo que los superaba en número, pero no en estrategia. La batalla estaba a punto de comenzar, y cada hombre lo sentía en los huesos. En el centro del despliegue persa, como un sol alrededor del cual giraba todo el ejército, Darío tomó su posición. Subió a su carro real, un vehículo adornado con emblemas dorados y telas púrpuras que proclamaban su condición de gran rey. A su alrededor se alineaba la guardia real, los inmortales, hombres escogidos entre miles, que portaban lanzas largas y escudos brillantes, dispuestos a entregar su vida por su soberano. El propio carro de Darío era símbolo de poder, elevado, visible desde lejos. Convertía al monarca en estandarte viviente, en recordatorio de que todo aquel mar de soldados combatía bajo su mirada.
El ambiente se volvió espeso, como si el aire mismo contuviera la respiración. Durante un instante, antes del choque, reinó un silencio antinatural. Luego, los tambores persas comenzaron a golpear, graves, profundos, como el corazón de un gigante que se despertaba. El retumbar viajaba por la llanura, atravesando las filas de hombres y resonando en los pechos de los macedonios, que aguardaban con el pulso acelerado. Allí, frente a frente, dos mundos estaban a punto de chocar. De un lado, un imperio milenario que había gobernado Oriente con mano de hierro. Del otro, un joven rey que buscaba extender su dominio más allá de toda frontera conocida. No era solo un enfrentamiento de ejércitos. Era el instante en que el destino de civilizaciones enteras se comprimía en una sola jornada. Cada soldado lo sabía. Cada oficial lo sentía. Un paso más, y la tierra de Gaugamela quedaría marcada para siempre por la sangre de imperios que luchaban por sobrevivir. Los cronistas antiguos dejaron grabada en sus palabras una imagen que trasciende lo puramente militar. Allí estaba Darío, soberano de un imperio vasto como el horizonte, rodeado de sus mejores hombres, elevado en un carro que simbolizaba el poder de siglos. Y frente a él, Alejandro, apenas un joven, pero montado sobre bucéfalo con la seguridad de quien parece no pertenecer a este mundo. Su armadura relucía bajo la luz del amanecer, la lanza descansaba firme en su mano, y su mirada atravesaba las filas como si ya hubiera visto el desenlace. Un dios contra un rey mortal. Así lo describieron algunos testigos, maravillados por el contraste. Darío representaba la majestad terrenal, la riqueza y el peso de un imperio. Alejandro, en cambio, parecía encarnar algo más allá de lo humano, un ímpetu divino que desafiaba toda lógica. No era solo la diferencia de números, ni la desigualdad de recursos, era la sensación de que aquel joven, con cada gesto, arrastraba consigo un destino más grande que él mismo. Para los macedonios, verlo cabalgar en primera línea era contemplar la encarnación de su esperanza. Para los persas, aquella figura resuelta y brillante podía confundirse con la aparición de un enviado de los dioses. El campo de batalla no era aún más que silencio y expectación, pero en el corazón de los hombres ya comenzaba a forjarse la leyenda. El momento en que un simple mortal parecía alzarse con la fuerza de lo divino para desafiar al monarca más poderoso de la tierra. El silencio estalló con un rugido de pezuñas y ruedas. Los persas lanzaron a sus carros falcados al frente, confiados en que aquellas cuchillas giratorias sembrarían el caos en las filas enemigas. Desde lejos, el espectáculo era aterrador, decenas de vehículos pesados avanzaban a toda velocidad, levantando una nube de polvo que se alzaba sobre la llanura. El metal brillaba bajo el sol, y las cuchillas giraban como alas de muerte, destinadas a abrir la infantería en dos, a desgarrar hombres y caballos en su paso. Pero Alejandro había previsto aquel momento. Sabía que el arma persa se sostenía en la sorpresa y en el miedo, y que, si se rompía esa ilusión, los carros serían más espectáculo que amenaza. Así, cuando la estampida se aproximó, los macedonios no cedieron al pánico. La falange, compacta y disciplinada, obedeció la orden precisa: abrir corredores. De pronto, como si las filas hubieran respirado a la vez, se abrieron pasadizos en medio de la muralla de lanzas. Los carros, en vez de estrellarse contra un muro humano, encontraron espacio. Entraron a toda velocidad por los pasillos que los soldados les tendieron. Atravesaron la formación sin apenas tocar carne ni acero, y al salir del otro lado, eran recibidos por tropas ligeras que los cazaban con lanzas, flechas y jabalinas. Lo que debía ser un golpe demoledor se convirtió en un vacío. El arma que Darío había confiado para quebrar la moral macedonia terminó reducida a un espejismo, neutralizada por la sangre fría de un ejército pequeño, pero entrenado para resistir lo imposible. Los carros falcados, que habían sido la promesa de terror, se estrellaron contra la astucia de Alejandro y quedaron desarmados, inservibles,
como si toda la gloria persa se deshiciera al primer contacto real con su enemigo. Mientras el polvo de los carros aún se disipaba en la llanura, Alejandro mantenía los ojos fijos en el centro persa. Entre la masa compacta de infantería y caballería, empezó a distinguir un detalle que para otros habría pasado inadvertido: una grieta. No era un hueco visible a simple vista, sino un desajuste en el ritmo de avance. Un espacio que se abría y cerraba como la respiración de un gigante demasiado pesado para coordinarse. La enormidad del ejército persa, en su intento de desplegarse para envolver a los macedonios, había generado una debilidad en su propio corazón. Allí estaba la oportunidad. Y Alejandro no dudó. No iba a lanzarse de frente contra un muro humano que lo multiplicaba en número; en lugar de eso, ejecutó una maniobra que revelaba su genialidad. Ordenó a su caballería y a la falange avanzar en diagonal, alejándose del centro directo, como si tratara de evadir el enfrentamiento. A ojos de muchos, parecía una retirada calculada, una desviación sin sentido. Para los persas, era la señal de que el enemigo cedía terreno, de que el miedo comenzaba a abrirle paso. Pero aquella diagonal no era una huida, sino una trampa. Al avanzar oblicuo, Alejandro forzaba al ejército persa a estirarse aún más, a perseguirlo y a ensanchar su despliegue hasta el límite. Cuanto más se abría la línea enemiga, mayor se hacía la grieta en el centro. Era como tensar una cuerda hasta que empezaba a crujir; bastaba el momento preciso para que se rompiera. Con esa maniobra maestra, Alejandro no solo esquivaba el choque frontal, sino que preparaba el camino para clavar su lanza en el corazón del gigante persa. Lo que parecía debilidad, en realidad era el preludio de un golpe fulminante. El movimiento oblicuo de Alejandro obligó a los persas a reaccionar. Desde los flancos, la caballería de Darío se lanzó con furia para rodear al ejército macedonio, convencida de que podría cerrarlos en un abrazo mortal. El ala izquierda, al mando de Parmenión, fue la primera en sentir aquella presión descomunal. Decenas de miles de jinetes persas cargaban contra un contingente mucho menor, levantando nubes de arena y haciendo vibrar el suelo con cada galope. El choque era desigual, brutal, y por momentos parecía que aquel sector no podría resistir. Pero Parmenión, veterano en 1000 batallas, no perdió la calma. Conocía el plan de Alejandro y sabía que su papel era aguantar, a cualquier precio. Reforzó la disciplina de sus hombres, ordenó a sus jinetes mantenerse firmes y a la infantería proteger los huecos. Resistieron como una roca en medio de una tormenta, soportando embestidas que buscaban partirlos en dos. Cada minuto que ganaban era vital, porque significaba mantener la línea intacta mientras Alejandro preparaba su golpe maestro. En el otro extremo, Alejandro contenía la presión con un temple casi sobrehumano. Sabía que todo pendía de un instante, que si se precipitaba, el centro persa aún sería demasiado fuerte. Esperó, midiendo cada avance enemigo, observando cómo la línea persa se estiraba más y más en su intento de envolverlo. Aguantó la tensión como un arquero que mantiene la cuerda tensa, consciente de que disparar demasiado pronto sería un error, pero que esperar demasiado tiempo significaría la derrota. Allí estaba, inmóvil en su caballo, rodeado por su caballería de élite, con la mirada fija en el frente. Sabía que la grieta en el centro persa se abría con cada segundo que pasaba. Todo lo que necesitaba era paciencia, y el valor de atacar en el momento exacto. Darío, impaciente al ver que sus carros habían fracasado y que la maniobra oblicua de Alejandro no se desmoronaba como esperaba, tomó la decisión de desatar toda la fuerza de su caballería. Ordenó una carga masiva contra el flanco izquierdo macedonio, allí donde Parmenión ya resistía con dificultad. Miles de jinetes persas, nobles de Media, escuadrones bactrianos, contingentes escitas expertos en el arco y la lanza, se precipitaron como una ola gigantesca sobre el ala debilitada. El impacto fue devastador. El suelo retumbaba como si la tierra misma se partiera.
Los gritos de hombres y caballos se mezclaban en un rugido ensordecedor, y la línea macedonia, hasta entonces firme, comenzó a resquebrajarse. La presión era insoportable. Los persas buscaban rodear, penetrar, quebrar la resistencia para luego aplastar al ejército entero desde dentro. Por un instante, todo pareció perdido. El ala izquierda vacilaba, sus soldados retrocedían paso a paso, empujados por la avalancha persa. Parmenión enviaba mensajeros desesperados pidiendo ayuda, sabiendo que si cedían, Alejandro sería rodeado y destruido. Era el momento más oscuro de la jornada. En medio del polvo y la confusión, la visión de un ejército macedonio colapsando parecía tomar forma. Por primera vez en toda la campaña, la posibilidad de que Alejandro fuera derrotado era real. Una sola fisura más en el muro de Parmenión, y los persas habrían envuelto a los macedonios como una presa atrapada en la red. La tensión alcanzaba su punto máximo, y todos los ojos se dirigieron al joven rey, esperando el golpe que decidiría si aquel día quedaba escrito como gloria eterna o como ruina definitiva. En el instante en que el ala izquierda parecía quebrarse, Alejandro tomó la decisión que había estado aguardando desde el inicio. Dio la señal a su caballería de élite, los compañeros, los hombres más cercanos a él, los que luchaban no solo como soldados sino como una extensión de su propia voluntad. Con ellos formó una cuña perfecta, una punta de lanza humana y de acero, y lanzó la carga contra el centro persa. El movimiento fue tan súbito como feroz. Mientras los persas volcaban su fuerza en rodear a Parmenión, Alejandro giró bruscamente su caballería hacia la grieta que había detectado. Avanzó en diagonal y se clavó como un relámpago en el corazón del ejército enemigo. La velocidad de la embestida, el estruendo de los cascos de bucéfalo y de los caballos de los compañeros, retumbó en la llanura como un trueno. El choque fue brutal. Las lanzas macedonias se estrellaron contra la guardia persa, abriendo un camino de sangre y caos. Alejandro, en primera línea, encabezaba la carga como un dios de la guerra. La cuña se abría paso inexorablemente, derribando soldados, atravesando escudos, aplastando cualquier resistencia. Cada metro ganado los acercaba al objetivo supremo, el mismísimo Darío, visible en su carro real, rodeado por filas desesperadas que intentaban protegerlo. Los cronistas narran que aquel momento fue como un rayo que partía el cielo. Alejandro, con la lanza apuntando al centro del poder persa, cargaba directo hacia el gran rey. En el polvo y el estrépito, la batalla dejó de ser un choque de ejércitos para convertirse en el enfrentamiento de dos figuras. Un joven que parecía invencible y un monarca que veía cómo el destino lo señalaba con la sombra de la derrota. La Guardia Real persa, los célebres inmortales, formaba un muro compacto alrededor del carro de Darío. Eran los mejores hombres del imperio, guerreros seleccionados por su fuerza, disciplina y lealtad absoluta. Muchos de ellos habían combatido en decenas de campañas y jamás habían conocido la derrota. Sin embargo, aquella mañana en Gaugamela, ni su fama ni su entrenamiento bastaron. La cuña macedonia, encabezada por Alejandro, cayó sobre ellos con una fuerza que parecía sobrenatural. La velocidad de la carga y la ferocidad de los compañeros rompieron la formación como una ola que se estrella contra la roca y la resquebraja. Las largas lanzas macedonias perforaban los escudos, atravesaban corazas, lanzaban jinetes y soldados persas al suelo antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. El empuje era tan arrollador que los inmortales, acostumbrados a resistir, fueron obligados a retroceder. La guardia intentó cerrar filas una y otra vez, pero cada intento se deshacía bajo la presión implacable de los macedonios. La fuerza concentrada de unos pocos centenares de jinetes, bien entrenados y lanzados en el momento exacto, estaba desbaratando a la élite del ejército más grande del mundo. Los relatos hablan de una furia incontenible, de cuerpos arrojados a un lado, de caballos desbocados que caían atravesados por lanzas, de un centro persa que, en lugar de resistir, se quebraba segundo a segundo.
Lo que debía ser el baluarte más firme del gran rey se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Ante los ojos de Darío, su guardia personal, su último escudo, se veía sobrepasada por la audacia de un joven que había convertido la desventaja en triunfo. Allí, en medio del fragor, la balanza del mundo comenzaba a inclinarse. En el torbellino de polvo y acero, Darío comprendió lo que estaba ocurriendo. Alejandro y sus compañeros habían atravesado a la Guardia Real como una flecha que rompe la armadura, y cada instante lo acercaban más a él. El gran rey, que hasta entonces había contemplado la batalla desde la altura de su carro, se encontró de pronto en peligro real, no solo como monarca, sino como hombre. El estruendo de la carga macedonia se acercaba, y con él la certeza de que su vida pendía de un hilo. La imagen de Alejandro, avanzando con la lanza baja y la mirada fija, lo alcanzó como un presagio. En ese instante, el valor de un rey no podía competir con el instinto de supervivencia. Darío giró las riendas de su carro y emprendió la huida. Lo que comenzó como un repliegue prudente se transformó rápidamente en una retirada desesperada. El efecto fue devastador. El ejército persa, aún numeroso y con fuerzas intactas en muchos sectores, vio como su soberano, el centro de toda su confianza, abandonaba el campo. La visión de Darío huyendo atravesó las filas como un veneno invisible. Lo que para algunos soldados era señal de alarma, para otros fue el colapso absoluto de la moral. Si el gran rey escapaba, ¿qué esperanza quedaba? El centro persa, que había sido un muro colosal, empezó a desmoronarse. Hombres que luchaban con fiereza dejaron caer las armas, caballerías enteras giraron hacia la retaguardia, y el orden se transformó en caos. El rugido de la multitud se volvió griterío de confusión. En cuestión de minutos, la fuerza que había parecido invencible se convertía en una marea rota, en un océano de soldados que huían sin dirección. La huida de Darío no fue solo el gesto de un hombre que salvaba la vida. Fue el golpe mortal que quebró el espíritu de todo un imperio. Allí, en la llanura de Gaugamela, el corazón persa dejó de latir. Lo que hasta hacía unos instantes era un ejército ordenado y majestuoso, un despliegue tan vasto que parecía infinito, se transformó de pronto en un torbellino de miedo. La noticia de que Darío había huido se propagó como un susurro venenoso que se convertía en grito. Primero unos pocos, luego centenares, después millares, las filas persas comenzaron a quebrarse desde dentro. El estrépito de los tambores se ahogó bajo el rugido de la confusión. Los carros, sin dirección, se desbandaban chocando entre sí. Caballos desbocados arrollaban a sus propios soldados. Los arqueros, sin órdenes claras, disparaban flechas al vacío o simplemente arrojaban el arco para unirse a la huida. Nadie sabía dónde estaba su general, nadie sabía quién mandaba. La masa persa, que había nacido como un coloso organizado, se diluía en el caos de miles de hombres que corrían sin rumbo. Los cronistas antiguos describen aquel momento como un océano que pierde su forma, un torrente descontrolado que se dispersa en todas direcciones. La magnitud del ejército, que al inicio fue su orgullo y su fuerza, se convirtió ahora en su condena. Cuanto más grande era la formación, más difícil resultaba contenerla cuando el miedo se infiltraba en sus entrañas. En contraste, los macedonios mantenían sus líneas firmes, compactas, avanzando paso a paso entre el tumulto. La disciplina de un ejército pequeño superaba al desorden de una marea gigantesca. En cuestión de minutos, la batalla dejó de ser un enfrentamiento para convertirse en una huida masiva. El ejército más grande del mundo había perdido no por falta de hombres, sino por la ausencia de un líder que se mantuviera en pie. Alejandro, viendo a Darío huir en su carro, no dudó en lanzarse tras él. El polvo levantado por los caballos del gran rey aún era visible a lo lejos, y el impulso de terminar la guerra con un solo golpe ardía en el joven macedonio.
Su lanza apuntaba hacia adelante, los compañeros lo seguían en una cabalgata frenética. Bastaba alcanzarlo para que toda Persia quedara decapitada en un instante. Pero en medio de esa persecución surgió un dilema. Mensajeros llegaban jadeantes desde el flanco izquierdo. Parmenión estaba al borde del colapso. Aquel sector, sometido desde el inicio a la presión descomunal de la caballería persa, resistía con heroísmo, pero cada minuto lo acercaba más a la derrota. Si Alejandro continuaba persiguiendo a Darío y dejaba a su ala caer, corría el riesgo de ganar la cabeza del rey persa al precio de perder su propio ejército. El joven conquistador frenó las riendas de Bucéfalo en seco. Sus ojos ardían con la frustración de quien ve cómo la victoria absoluta se escapa de entre los dedos, pero comprendió que no podía dejar morir a su general ni a los hombres que habían sostenido el peso del enemigo durante horas. Giró de inmediato, dejando escapar a Darío hacia la lejanía, y emprendió el regreso hacia donde la batalla aún rugía con violencia. El ala izquierda era un infierno. Parmenión y sus tropas, agotados, luchaban rodeados por oleadas de jinetes persas que no daban tregua. Cada carga enemiga parecía la definitiva, cada embestida levantaba la tierra con la fuerza de un terremoto. La infantería macedonia, cubierta de polvo y sangre, mantenía la línea por pura determinación. Allí no había lugar para la gloria, sino solo para la resistencia desesperada. Y fue en ese momento cuando Alejandro apareció, cabalgando de vuelta como un relámpago. La visión de su rey en plena carga devolvió fuerzas a los exhaustos, mientras que para los persas fue un golpe de terror. El hombre al que creían haber rodeado volvía con furia, dispuesto a rescatar a los suyos y a romper, una vez más, el corazón de su enemigo. El regreso de Alejandro al ala izquierda fue como un relámpago que atravesaba la tormenta. Con los compañeros a su lado, se lanzó contra la caballería persa que hasta entonces había acosado sin descanso a Parmenión. El choque fue feroz, pero esta vez la balanza ya estaba inclinada. Los persas, al ver al propio rey macedonio irrumpiendo en medio del combate, comenzaron a vacilar. Lo que había sido una presión asfixiante se transformó en confusión, y pronto en pánico. Las líneas enemigas, que un momento antes parecían invencibles, se quebraron de golpe. Escuadrones enteros dieron media vuelta. Jinetes que habían combatido con fiereza buscaron la huida para salvar la vida. La caballería persa, orgullosa y temida, se deshacía como arena entre los dedos. La desbandada se propagó rápidamente, hasta que todo el flanco se convirtió en un río de fugitivos que abandonaban el campo sin mirar atrás. Cuando el polvo se asentó, lo que quedó a la vista era un paisaje de horror y silencio roto solo por los gemidos de los heridos. El suelo estaba cubierto de cadáveres persas, caballos desangrados, lanzas partidas, carros volcados, armaduras resquebrajadas. Armas y estandartes yacían esparcidos por toda la llanura, testigos mudos de la magnitud de la derrota. Para los macedonios, exhaustos pero en pie, el campo de batalla era la confirmación de lo imposible. Habían enfrentado al ejército más grande del mundo, y lo habían vencido. Para los persas, en cambio, Gaugamela se había convertido en un cementerio abierto. Un recordatorio brutal de que el coloso imperial podía caer en un solo día. Las crónicas posteriores hablan de un contraste aterrador en las cifras. Se dice que más de 40.000 persas quedaron tendidos en la llanura de Gaugamela, frente a apenas 7.000 macedonios caídos. Un precio alto para un ejército tan pequeño, pero insignificante en comparación con la magnitud del desastre persa. Aunque los números exactos siempre han sido motivo de debate, lo indiscutible es que la diferencia en pérdidas revelaba el descalabro absoluto de un coloso que parecía invencible. Aquella victoria no se midió solo en muertos y heridos, sino en lo que significaba estratégicamente. Alejandro, con el campo bajo su control, se apoderó del tesoro real persa, un botín que superaba cualquier riqueza conocida en el mundo griego. Oro, plata, joyas y provisiones caían en sus manos, pero lo más valioso no era el metal.
sino la llave simbólica que abría el corazón del imperio. Con Darío huyendo hacia el este y sus ejércitos hechos pedazos, el camino hacia Babilonia quedó despejado. Esa ciudad, una de las más ricas y sagradas de Oriente, se encontraba ahora al alcance de Alejandro. Tras Gaugamela, ya no se trataba de una campaña de conquista, sino de una sucesión de puertas que se abrían solas ante él. Los persas habían perdido su fuerza, su tesoro y, sobre todo, la confianza en su rey. Los macedonios, en cambio, marchaban con la convicción de que nada ni nadie podía detenerlos. Darío, derrotado, emprendió su huida hacia el este. Acompañado por los restos de su guardia y por unos pocos nobles fieles, atravesó a toda prisa las tierras que antes había gobernado con autoridad incontestable. Ya no era el gran rey, señor de un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta las puertas de la India. Era apenas un fugitivo, un monarca sin ejército, sin tesoro y, lo que es peor, sin la obediencia de sus súbditos. Intentaría reunir fuerzas una y otra vez, buscando refugio entre sátrapas y aliados, pero jamás volvería a recuperar el esplendor de su corona. La batalla de Gaugamela no fue solo una derrota, fue el fin de Persia como potencia hegemónica. Las ciudades, al saber de la huida del rey, comenzaron a abrir sus puertas a Alejandro. La vasta estructura del imperio aqueménida, que durante siglos había dominado Oriente, se derrumbaba con la velocidad de una muralla agrietada. Sin la figura de Darío en pie para sostenerla, la red de lealtades, tributos y ejércitos se vino abajo. Para los macedonios, la victoria fue más que militar. Era el nacimiento de un nuevo orden. Gaugamela marcaba el inicio de un dominio que llevaría el nombre de Alejandro desde las arenas de Egipto hasta las montañas de la India. El joven rey se transformaba, ante los ojos del mundo, en algo más que un conquistador, en el heredero del trono persa, en el hombre que había sustituido a una dinastía milenaria por su propia ambición. La caída de Persia era inevitable. El imperio que había parecido eterno se deshacía, y en su lugar emergía otro, forjado no en la abundancia de siglos, sino en la audacia de un solo hombre. Allí comenzaba la era macedonia, con Alejandro al frente, decidido a no detenerse hasta haber alcanzado los confines del mundo conocido. Gaugamela quedaría grabada en la memoria de la historia como la batalla perfecta. No porque hubiera sido limpia, ni porque careciera de sangre o sufrimiento, sino porque allí, en una llanura descomunal, un ejército mucho menor logró derribar al más grande de su tiempo con una precisión casi imposible. Cada movimiento de Alejandro, cada orden, cada maniobra parecía encajar en un engranaje diseñado para convertir la desventaja en victoria. Los cronistas de la antigüedad, asombrados por lo ocurrido, no encontraron palabras suficientes. Algunos hablaron de milagro militar, como si la mano de los dioses hubiera guiado al joven macedonio. Otros lo describieron como un espectáculo único, donde la astucia venció a la fuerza bruta, donde la disciplina y la confianza superaron a los números. Era la batalla en la que todo podía haberse perdido y, sin embargo, se ganó todo. Aquel día, los relatos no contaban solo la derrota de Darío, sino la manera en que Alejandro había convertido el campo de batalla en un tablero de estrategia perfecto. La superioridad persa se había disuelto en pánico, el orden macedonio se había transformado en victoria. Gaugamela no fue simplemente un triunfo más, fue la consagración de un estilo, de un genio militar que aún hoy, siglos después, sigue siendo estudiado y admirado como uno de los momentos culminantes de la guerra en toda la historia de la humanidad. Con el paso de los siglos, las cifras de Gaugamela han sido objeto de debate constante. Los relatos antiguos hablan de cientos de miles de persas frente a un puñado de macedonios, una proporción tan colosal que roza lo inverosímil. Muchos historiadores modernos sospechan que esas cantidades fueron exageradas deliberadamente, adornadas por los cronistas que buscaban elevar la gloria de Alejandro y convertirlo en un héroe más allá de lo humano. Para algunos, la magnitud del ejército persa pudo ser mucho menor, quizás lo suficiente para que la batalla, aunque difícil,
no resultara tan imposible como nos la transmitieron. Y, sin embargo, incluso rebajando las cifras, el resultado sigue siendo asombroso. La clave no estuvo únicamente en el número de hombres, sino en cómo fueron empleados. Allí, Alejandro mostró una maestría táctica pocas veces igualada en la historia, supo leer el terreno, anticipar los movimientos del enemigo y transformar la aparente debilidad en una oportunidad letal. Su formación oblicua, la paciencia para esperar el instante justo y la carga decisiva contra el centro persa son, para muchos expertos, la verdadera explicación de su victoria. Así, entre la sospecha de exageración y el reconocimiento de la genialidad estratégica, la verdad de Gaugamela permanece suspendida. Tal vez nunca sepamos cuántos hombres había realmente en la llanura, pero lo que nadie discute es que Alejandro, con visión, disciplina y audacia, logró lo que parecía imposible, derribar al imperio más vasto de su tiempo. Al final, poco importaba si las cifras eran exactas o si los cronistas habían adornado la magnitud del enemigo. Lo que quedó grabado en la memoria colectiva fue la imagen de un joven de 25 años enfrentándose al imperio más grande de su época y derrotándolo en campo abierto. Esa visión, multiplicada por la voz de soldados, viajeros y escribas, se convirtió en mito antes incluso de que el polvo de la batalla se asentara sobre la llanura de Gaugamela. El relato no hablaba ya solo de un rey macedonio. Era la historia de un hombre que, con astucia y valor, se había enfrentado a un poder milenario y lo había derribado. En adelante, su nombre dejó de ser solo Alejandro. Desde Gaugamela, el mundo comenzó a llamarlo Magno. La batalla no fue únicamente una victoria militar, fue el acto que lo transformó en leyenda viviente. Allí nació la idea de que Alejandro no era un simple conquistador, sino un elegido del destino, alguien que había sido colocado por los dioses para redibujar el mapa del mundo. Desde ese día, todo lo que tocaba llevaba el peso de lo inevitable, ciudades que caían sin lucha, pueblos que lo reconocían como señor, soldados que los seguían convencidos de que nada podía detenerlo. Gaugamela no solo selló la caída de Persia, selló la eternidad del nombre de Alejandro, que desde entonces resonaría como símbolo de lo imposible convertido en realidad, como eco inmortal del hombre que desafió a un imperio y lo venció. La pregunta que queda suspendida en la historia es inevitable. ¿Lo que ocurrió en Gaugamela fue realmente un milagro militar, una de esas gestas irrepetibles que desafían la lógica, o fue en gran parte un relato exagerado, inflado por la propaganda de los vencedores? ¿Era Alejandro verdaderamente un genio táctico, un estratega capaz de leer el campo de batalla con la claridad de un dios, o simplemente un hombre afortunado que se encontró con un enemigo dividido, incapaz de sostener su propio peso? La respuesta quizás nunca sea absoluta. Lo cierto es que la duda permanece abierta. Y tal vez ese misterio sea lo que hace de Gaugamela una de las batallas más fascinantes de la historia. Si tú hubieras estado allí, en aquella llanura interminable, rodeado por el rugido de tambores persas y el estruendo de un ejército que parecía cubrir la tierra hasta el horizonte, ¿habrías tenido el valor de permanecer firme? ¿Habrías seguido a un rey de apenas 25 años contra una marea de 5 ejércitos que lo superaban en número, en poder y en prestigio? Es fácil admirar la gloria desde la distancia de los siglos, pero imagina por un momento el polvo en tu rostro, el miedo en tus entrañas, la certeza de que un paso en falso significaba la muerte. ¿Habrías confiado en Alejandro? ¿Habrías creído en su palabra cuando decía que aquel día no se luchaba por Macedonia, sino por todo el mundo? Esa es la pregunta que Gaugamela deja abierta, no solo cómo se ganó, sino quién, entre nosotros, habría tenido el coraje de avanzar junto a él hacia lo imposible. En Gaugamela, un hombre derrotó a un imperio. Allí, en medio del polvo y la sangre, un rey joven transformó la desventaja en victoria y escribió con hierro y fuego el destino de naciones enteras. Lo que parecía imposible se hizo realidad, y el mundo nunca volvió a ser el mismo.
El eco de aquella jornada no es solo la caída de Persia, sino la prueba eterna de que la audacia de un solo hombre puede doblegar la grandeza de un imperio. Desde entonces, cada vez que se pronuncia el nombre de Alejandro, se recuerda la llanura donde lo improbable se convirtió en historia. Gaugamela quedó como símbolo de lo que sucede cuando la voluntad y la visión desafían a la fuerza bruta. Un instante que trascendió la guerra, para convertirse en mito. Un recordatorio de que, a veces, basta con un solo hombre para cambiar el rumbo del mundo. Cuando la polvareda de la batalla comenzó a asentarse, la imagen que quedó grabada en la memoria de todos fue la de Alejandro erguido sobre Bucéfalo, su lanza en alto, rodeado por un campo cubierto de cuerpos y armas abandonadas. El silencio que siguió al estruendo fue más elocuente que cualquier palabra. Allí estaba el joven rey, triunfante en medio de la destrucción, contemplando lo que había logrado con apenas unos miles de hombres contra el ejército más grande de su tiempo. En esa escena, entre la muerte y el polvo, nació algo más que una victoria militar. Nació un mito. El mito de un hombre que no conocía límites, que soñaba con extender su dominio más allá de las fronteras conocidas, que se propuso conquistar el mundo y que, en vida, estuvo más cerca que nadie de lograrlo. Así nació el mito de un rey que soñó con conquistar el mundo, y casi lo logró. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.